Señor nos va a revelar cosas nuevas, muy bonitas. Vamos a aprender hoy muchísimo. Por eso estén atentos, tomen apuntes, porque esto realmente ha cambiado mi manera de acercarme a Dios en mi intimidad con Él. Y la manera en que Él se está revelando a mi vida ha sido completamente diferente a como antes. Ha sido una manera de una revelación más profunda de su carácter, de su ser. Y cada vez que nos acerquemos a Él, diciendo su nombre, que es poderoso sobre todo nombre, Él va a transformar realmente nuestras vidas y nuestra percepción también de la vida, de cómo enfrentarla. Hoy voy a hablar no solo del significado de los nombres de Dios, voy a tocar unos nombres, son muchísimos nombres y esto da para estudiar profundamente cada uno de estos nombres. Voy a hacer un análisis muy superficial hoy, pero en medio de este análisis, no decir superficial, sino sencillo. Quise que fuera muy sencillo para ustedes. Pudiéramos llevar este análisis también en nuestra intimidad, en nuestro estudio personal, para profundizarlo cada uno. Amén. Entonces aquí voy a tocar cada nombre desde 4 aspectos para que lo tengan en cuenta. Voy a mencionar el nombre y el significado de Dios, el nombre de Dios y su significado. Voy a mencionar una cita bíblica del Antiguo Testamento y su cumplimiento en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Va a haber una contextualización en que se dio la revelación de cada nombre y cómo se cumple esa promesa, el principio contenido de su nombre en mi vida y yo cómo lo puedo llevar a algo personal. Entonces, estos 4 puntos los voy a tocar en cada nombre. ¿Están listos? Porque este viaje está largo. Vamos a empezar con este primer nombre, Elohim, los 3 en 1, la pluralidad en la unidad. Este nombre en Génesis 1:26 aparece así: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Este es el único nombre que se usa para Dios en el primer libro de Génesis, en todo Génesis. Y se repite casi en cada versículo. Elohim es usado unas 3000 veces en las Escrituras. Y en más de 2300 de estas referencias, el término es aplicado a Dios mismo. Porque Elohim es una palabra plural. Entonces a veces también en la Biblia hacía referencia cuando se hablaba de los ídolos y de los dioses de los pueblos paganos. Pero hoy nos vamos a centrar en estas 2300 veces que se menciona, haciendo referencia específicamente a Dios como Elohim. ¿Por qué un plural? Im es el plural de Elo, porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo en uno. Él es la Trinidad. Entonces lo vemos en Génesis 1:26 cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos es un plural. Amén. Elohim. Entonces vemos que el Padre dio la orden en el Génesis, en la creación. El Padre es quien da la orden. El Hijo es el que proclama sus palabras y el Espíritu Santo el que hace la acción. Y esto lo hemos estudiado en nuestro estudio bíblico sobre el Espíritu Santo. Él es el que actúa.
Entonces entendemos que los tres trabajan como uno solo. Así se revela Elohim en la Biblia. En Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Elohim, Jehová uno es. Contextualizando este versículo, declara que Elohim es un Señor. Jehová nuestro Dios, Elohim, Jehová uno es. Y tiene un significado muy interesante, ya que la palabra hebrea para uno es Ejad. Recordemos nuestra clase de hebreo que tuvimos, que era Ejad, ser uno. Y recordemos este versículo, que somos uno en Cristo Jesús, y en nuestra intimidad estamos llamados a entrar en ese Ejad, en esa unidad. Y ahí también es cuando se revela el Padre como Elohim. Es un componente que se une a otro, quedando juntos y que no se separan. Y así también nosotros entramos en ese Ejad. ¿Cómo podríamos aplicar esto en nuestra vida? Elohim se presenta en los procesos en que en las escrituras en el Antiguo Testamento había pacto. Y en ese pacto, para entrar en un pacto con Dios, estamos en un Ejad, ¿cierto? Cuando Noé entra en pacto con Elohim, cuando Abraham entra en pacto con Elohim, y vemos la historia de todos estos patriarcas, cuando David entra en pacto con Elohim, él se revela así, Elohim. Entonces, aquí hay una connotación de algo bajo pacto, e implica que alguien permanece en una relación de pacto. En esta manera de revelarse él como Elohim, lo vemos que cuando Él establece su pacto también con la humanidad y se cumple a través de Jesucristo, es un propósito que Él empieza, que Él diseña para restablecer el diseño original. Es un plan de Él para restablecer el diseño original. Entonces se presenta a Abraham como Elohim, levanta este pacto, y esta promesa se empieza a cumplir en su hijo Isaac, después en sus nietos, y de generación en generación hasta llegar a Jesús. Ahí todo el nombre de Elohim se empieza a revelar de esta manera. Y ahí vuelve nuestra pregunta: ¿cómo aplico esto a mi vida? Porque en la palabra hay unas promesas claras, un pacto de Elohim con nosotros, conmigo. Y en este pacto encontramos la promesa cumplida, la promesa de esperanza de nosotros en nuestra relación con Elohim, con Jesucristo. Y esto significa que Él es siempre fiel y guarda su promesa. Entonces, cuando nosotros oremos y nos acerquemos en esta intimidad con Dios, lleguemos a este Ejad, en donde Elohim se revela a nosotros y tomamos todas esas promesas que Él nos ha dado, porque son para cada uno de nosotros. Las tomamos, Él nos la da y confiamos en esa promesa, porque Él es fiel y justo para cumplirlas. Él las guarda hasta el cumplimiento de su palabra. Seguimos con el siguiente nombre. Él, que es el fuerte. Números 23-22. Dios
Él, entre paréntesis, los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como el búfalo. Y hoy se presentó Él fuerte, se reveló hoy en este lugar. En la vida, Felipe, ¿es cierto que el Señor te dio una palabra? Amén. Números 22, 23, 22, Dios los ha sacado de Egipto, tiene las fuerzas como el búfalo. Para enfatizar la grandeza del poder de Dios a través de sus poderosos hechos al sacar a Israel de la tierra de Egipto y sus juicios sobre la compañía de Coré, Moisés dice en Deuteronomio 10:17, porque Jehová nuestro Dios, ahí hace referencia a Elohim, cuando hace pacto con él, es Dios de dioses, Elohim, y Señor de señores, Adonai, Dios grande o el poderoso y temible. Esta es la contextualización en que se presenta este versículo en Números 23-22. Así pues, él se usa claramente de forma diferente de sus otros nombres para describir la fuerza de Dios. Algo que se me pasó en el anterior es que Elohim también se revela ¿cómo se dice? Bueno, se refiere también al poder creativo de Dios, por eso aparece en Génesis tantas veces. Qué pena, se me había pasado. Y el fuerte, el fuerza. Siguiente versículo, Jehová es mi fortaleza, en Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, Él, y lo alabaré. Dios Elohim de mi Padre, y lo enalteceré. Contextualizando esta palabra que se presentó en Éxodo 15:2, Moisés conoció a Dios como Él, el Dios de fuerza, cuando en su canto de victoria nos enfrentamos a algo que parece insuperable, contra un enemigo fuerte. Entonces aquí se revela Él, el Dios de fuerza, que es más fuerte que el enemigo y que puede vencer dándonos la victoria. Entonces aquí en Éxodo 15:2 lo que Moisés está haciendo es un canto de victoria, proclamando que Él, el fuerte, se reveló en su vida a través de este éxodo del pueblo de Israel de Egipto. ¿Cómo lo aplicamos entonces aquí a nuestra vida? Práctico, el cual en el Nuevo Testamento, cuando se nos habla del sufrimiento de Cristo en la cruz, esto fue ya dicho en Salmos 22:1, y en el estudio, yo sé que Nelson nos tiene un estudio bonito también, de cómo los salmos fueron profecía de lo que sucedería con el Hijo. ¿Me puedes buscar Salmos 22:1? Cristo apela a Él en su agonía. Dios, Él mío, cuando Él está agonizando. Entonces en este relato de su crucifixión en el Nuevo Testamento, en Marcos 15:34, Él grita a gran voz, Eloi, Eloi, diciendo, mi fuerza, mi fuerza. Cuando su vida se estaba extinguiendo, Él clamó. Y clamó a Él, a su fuerza, en esos minutos de agonía, en esos segundos de agonía. Conozcamos a aquel de quien habla
Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en tiempos en que nos sintamos ahogados, agonizando, llamemos, digamos ese nombre, Eloi, el fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Lo podemos proclamar. Amén. El Elión, el Dios Altísimo. Génesis 14, 18 al 22. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, el Elión. Ahí se está refiriendo, el Elión, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, el Elión, que entregó sus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, el Elión, creador de los cielos y la tierra. Entonces el Elión es revelado por primera vez durante el ministerio del rey sacerdote Melquisedec. Este título de Dios aparece 4 veces en estos versículos. Melquisedec tenía un sacerdocio, el más alto, incluso más alto que el sacerdocio levítico. Y el apóstol Pablo desarrolla este hecho en Hebreos 7:4. Entonces ahí vemos el contraste en el Nuevo Testamento, donde dice: considerad pues cuán grande era Melquisedec. Ahí está hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos al botín. Y continúa en Hebreos 7:7, versículos 7, 9 y 10. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces aquí hace referencia a Melquisedec, y es en el pasaje donde el Elión es revelado por primera vez en las Escrituras. En Hebreos 7, del 1 al 3, declara: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, vuelve a hablar de el Elión, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces aquí el orden de Melquisedec es el sacerdocio de la era de la iglesia, y el mismo Jesús es el sumo sacerdote de ese orden de Melquisedec. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Pensando en este nombre de Dios, debemos considerar la autoridad que Él tiene. Aquí hay una jerarquía. Y la jerarquía, esta misma jerarquía, se establece aquí en la tierra, en la cual Él es supremo. Él es el más alto. Y eso lo reconocemos aquí en la tierra. Y nosotros debemos estar dispuestos a obedecer y a someternos a esa autoridad. Él ha ordenado esta estructura y nos habla a través de los que están en autoridad sobre nosotros también. Nuestros presidentes, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros padres. Ellos son autoridad. El Señor Jesús
enfatizó esto cuando dijo en Mateo 23, 2 al 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Entonces, en esa relación con el Elión, nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, a obedecerle y a cumplir eso también en nuestra vida cotidiana, sometiéndonos a la autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida. Nuestros padres, nuestros pastores, aún los presidentes, líderes mundiales, tenemos que respetar esas autoridades. Amén. El Olam, Dios eterno. Salmo 90 del 1 al 2. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo de este siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Entonces, este nombre de Dios, aunque raramente aparece en las Escrituras, revela un aspecto maravilloso de su naturaleza y de la persona de Dios. Lo retrata, este nombre lo retrata como el Eterno. En Salmo 93, 2 dice, tú eres eternamente. Entonces este versículo revela a Dios como el que no habita en el tiempo, sino que gobierna el tiempo. Porque un día es como 1000 años para Él. Él siempre ha existido, siempre existirá. El nombre El Olam aparece por primera vez en las Escrituras en el pozo del juramento de Berseba, que dice en Génesis 21:33, porque allí Abraham llamó el nombre de Jehová el Dios eterno. ¿Cómo se aplica esto en nuestra vida? Es muy difícil de pronto para nosotros entender este tema de la eternidad, porque nosotros nacimos, conocemos nuestro principio, moriremos aquí en la tierra, pero nosotros tenemos que ser capaces, y esto lo cantábamos hoy, de comprender que nosotros mismos tenemos también esa eternidad, porque hay un pasaje que dice que Él nos conoció antes de nacer, nos eligió antes de nuestro mismo principio. Es complicado entenderlo, porque nosotros estamos muy atados al tiempo, muy atados. Pero como dice el versículo, tú eres eternamente, Dios no habita en este tiempo humano. Él no habita en este tiempo humano. Y además, gracias a la obra de la cruz, de Cristo en la cruz, nosotros tenemos vida eterna. Entonces no es algo que la mente finita sea capaz de entender, pero es una realidad. El pensamiento de Abraham siempre fue hacia lo eterno, porque él tenía esa relación con el eterno, y en su pacto el eterno le hizo ver y le reveló cómo sus generaciones, entonces todo lo que él hacía de generación en generación, su promesa se cumplió. Y aquí hay un sentido también de eternidad en lo que hacemos hoy, en nuestros actos. Abraham caminó con el eterno Dios de la eternidad. Qué lindo es caminar así, y es salir realmente de nuestra realidad, de nuestros tiempos, empezar a pensar en esa eternidad.
Cuando decimos, cuando esté en la presencia del Señor y esté eternamente adorándole, uno no se imagina cómo será eso, porque aquí podemos disfrutarlo por minuticos, por segunditos, por horas, pero cada vez es más hermoso habitar en esa eternidad. Y aún nuestros actos implican consecuencias sobre la tierra, de generaciones en generaciones. Por eso tan bonito es estar como Abraham caminando siempre en esa eternidad. Dios desde el comienzo del tiempo había determinado sus propósitos a través de Isaac, a través de quien vendría, que es la simiente eterna. En Gálatas 3, 16, 29 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Todos venimos de esa simiente. Dios, que trasciende el tiempo, está trabajando pacientemente a través de todas las generaciones y dispensaciones lo que se propuso por medio de Cristo. Y esa simiente eterna, de cuyos hijos somos cada uno de los que estamos aquí, somos nacidos de Él. Hay un tiempo para cada cosa, un tiempo para que Jesús viniera a la tierra como hombre, un tiempo para que Él muriera en la cruz y fuera resucitado de la muerte, y un tiempo para volver a la gloria otra vez. Amén. El Olam está por encima del tiempo. Amén. Y también a través del tiempo, Él lleva a cabo cada uno de sus propósitos para nuestra vida. Amén. Salmo 94: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Sumerjámonos con el Olam y caminemos con el Eterno. El Shaddai, Dios todopoderoso y suficiente. Génesis 17, 1. Yo soy el Dios todopoderoso. Recordemos, Él principalmente significa la fuerza, poder o fuerza, y se usa en ese sentido en muchos pasajes de la Escritura. Discúlpame, Raquelita, ¿qué versículo dice? Génesis 17, 1. Gracias. Es una palabra usada frecuentemente para divinidad y suele usarse en circunstancias que indican el gran poder de Dios. Esto lo acabamos de ver. Y cuando Él se une con Shaddai, que sería la primera mención del nombre El Shaddai, aparece cuando Dios como Jehová se reveló a Abraham, después fue usado también cuando Isaac bendijo a Jacob, y después cuando esta bendición fue confirmada. Entonces es Él que da poder para bendecir. El Shaddai, poder para bendecir. Génesis 28:3. Y el Dios omnipotente, el Shaddai, te bendiga, Jacob, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. El Shaddai confirmó esta bendición de a Jacob, planes y promesas en nosotros. Y podemos pasar de la esterilidad de Abraham ¿a qué? A la productividad de Abraham.
Cuando nosotros recibimos ese Shaddai, cuando se derrama sobre nuestras vidas, empezamos a ser partícipes de esta naturaleza de Dios. Entonces, cuando tú llegas en tu intimidad al Shaddai, Él suple, Él te satisface, te llena, hay recursos ilimitados para ti y esa esterilidad pasa a productividad, pasa a frutos. Si tú te has sentido estéril en tu ministerio, si tú ves esterilidad en la iglesia, dobla rodillas, acércate al Shaddai. Él puede transformar eso, porque es el Todopoderoso. Y cuando tú das bendición a tus hijos y nombras su nombre, el Shaddai, empiezas a tener ese poder para bendecir. Amén. Amén. ¿Aprendimos algo nuevo hoy? Amén. Jehová. Pues principalmente se usan las 4 letras. Hice un estudio con un judío bastante complicado. El que existe por sí mismo. Es el segundo nombre de Dios después de Elohim y es el que con más frecuencia se usa en las Escrituras, apareciendo más de 7,000 veces en las Escrituras. Jehová es considerado en Israel como el nombre nacional de Dios y es venerado por ellos. Los rabís de antaño clamaban a Jehová, el nombre, el terrible y gran nombre, el nombre apartado y el nombre impronunciable. Nombre impronunciable. También era conocido como el nombre de 4 letras. ¿Cuáles son esas letras? Y, H, W, H. Y su pronunciación Yahvé o Yahweh, que ya el apóstol nos habló hace 15 días. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El nombre de Jehová está derivado del verbo Abba, que es ser o existir. Este es un nombre muy sagrado y aplicado solo a Dios, a diferencia de Elohim, que a veces se hacía referencia a los dioses paganos. Aquí sí es exclusivamente aplicado a Dios. El origen y significado del nombre Jehová aparecen especialmente en relación con Israel, y este nombre revela a Dios como el ser que es absolutamente autoexistente y que en sí mismo posee la vida esencial y la existencia permanente. Es el ser que es absolutamente autoexistente y que en sí posee la vida esencial y la existencia permanente. Esto lo podemos ver en Éxodo 13:14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así diréis a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Él es un Dios de amor y se nos presenta de esta forma.
Pero según avanzamos en una revelación profunda de su carácter y naturaleza, encontramos que Él ama al pecador, mas no al pecado. No al pecado. Y entonces se nos presenta como Jehová, el yo soy, el gran yo soy. Un ejemplo natural de esto es la relación del niño con sus padres. Cuando nace, él solo conoce a sus padres con ese amor, pero a medida que crece y empieza a hacer sus travesuras, pues los padres entran a corregir, ¿cierto? Claro. Porque todas las acciones tienen consecuencias. Entonces, cuando uno como padre, y les dejo de pronto un link de la canción de Tales Roberto, que es muy, muy linda, y hace eso, cuando corregimos a nuestros hijos, nos duele verlos tristes. Y nos duele muchas veces corregirlos. A Jehová le pasa lo mismo. Y así es su corazón. Él se entristece cuando nos equivocamos y Él tiene que entrar a corregirnos. Y a veces su corrección duele. Muchas veces. Y si no te dolió es porque aún estás desobedeciendo. No te importó. Pero a Él le duele. Y yo tenía aquí el versículo, Oseas 11, 8 a 9. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Entonces, Él también se duele de tenernos que corregir, pero Él tiene que infligir su juicio y hacerlo, corregirnos. Y ahí es cuando conocemos ese carácter de Jehová, del que es su esencia y es su amor. Como les digo, todo esto se puede profundizar más. Aquí solo estoy dando unas pinceladas. Adonai, el Señor. Génesis 15, del 1 al 2. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, que es Adonai Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Entonces Adonai significa amo o señor o dueño. Y el plural de la palabra hebrea Adón se presenta en plural Adonai, porque sabemos que Dios es trino. Lo mismo como Elohim, como lo que es el primero que estudiamos. Aquí encontramos la primera mención de Adonai, y Abraham estaba reconociendo a Dios como su Señor en este momento. Aquí era Abraham, y él lo estaba reconociendo como su Señor. Y se ve claramente por el contexto que Abraham estaba mirando a Dios de esta manera. ¿Y cómo podemos empezar a aplicar esto? En nuestros tiempos es un poco difícil entender esto que pasaba en esa época con unos esclavos. Habían unos esclavos que cuando ellos querían y amaban a su Señor, se convertían en esclavos de amor. Entonces, ¿qué hacía el amo? Le horadaba la oreja, le ponía un zarcillo, un arete, y era el símbolo de que ese esclavo le iba a pertenecer por siempre, porque su esclavo lo amaba. Entonces aquí
Esto que les cuento está en Éxodo 21:6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y él le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le dará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y esta aplicación en nuestra vida tan hermosa. Decir, como cantamos hoy, yo elijo a Dios. Yo elijo a mi Señor y elijo estar con Él para siempre. Aleluya. Amén. Y la relación de estos esclavos con su Señor era una relación de amigos. Yo no teníamos siervo, sino amigo. Y nuestro Señor, al cual hemos decidido vivir eternamente con Él, orada nuestro corazón con un sello y nos hace amigos para siempre. Y cuando nos acercamos a Él, nuestro Señor es en ese sentido, Adonai. Entonces Adonai expresa aquí una relación personal, implicando que también derechos y señorío, porque hemos sido comprados con su sangre, ya no nos pertenecemos, Él nos compró con su sangre y nosotros hemos decidido, elegido ser sus siervos por siempre, sus amigos. Y empezamos los nombres compuestos de Jehová. Jehová Mola, Señor de retribuciones. Pues conocemos en Hebreos 10, 30 al 31, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta palabra, el Señor Jehová Mola, se le reveló una vez a Nelson, me dijo, mía es la venganza. ¿Se acuerdan? Romanos 12, del 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Primero que todo, Él es el Dios de las retribuciones, Jehová Mola. Por tanto, también tenemos que tener claro, vamos a cosechar lo que sembramos. Y en general, Dios no se apresura en hacer su juicio. Miremos que a veces estas injusticias que sucedieron, y aún uno lo ve también en nuestras vidas, eso no sucede, digamos, con la persona misma que será nuestro enemigo. A veces en los hijos se ven las consecuencias de estos actos. En este aspecto del nombre de Dios, el Dios de retribuciones, Jehová Mola, podemos decir que los justos nunca seremos olvidados. Aleluya. Y Él dice, mía es la venganza. Amén. Raquelita, perdón, Hebreos 3, ¿me decías? 10. No, Hebreos 10. Ah, el 10. Hebreos 10, 30 al 31. Ay, gracias. Y ahí podemos cantar como David en el Salmo 43, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mío y Dios mío. Nuestro Dios es Jehová Mola, el cual trata con el malvado que nos persigue y recompensa a los justos cuando ponemos toda nuestra confianza en Él. Jehová Osenu, el Señor nuestro Hacedor. Este título de Dios, el Señor nuestro Hacedor, se encuentra en Salmos 95, 6. Venid, adoremos y postrémonos,
Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Y qué es Jehová nuestro Hacedor? Quien nos hizo, quien nos moldea. Somos vasos en medio de sus manos. Y aún así, cuando se rompe ese vaso, Él lo reconstruye. Amén. Tenemos que darnos cuenta de que somos obra de sus manos y debemos ser dóciles a sus manos. A veces llega la obediencia, la desobediencia, la dureza de corazón, la obstinación y ¡pum!, se dañó la obra de esas manos. Pero ¿qué pasa? Entra y empieza a reconstruir, a transformar y hacerla como mejor le parezca. Seamos dóciles a Jehová Joseno, nuestro Hacedor. Jehová Kadesh. Vamos a empezar con Jehová Kadesh. ¿Por qué en el santo Jehová Jireh? Que Freddy ya lo explicó. Freddy ya lo explicó hace 8 días. ¡Qué palabra tan poderosa! Jehová Jireh, nuestro proveedor. Aleluya. Entonces vamos a estudiar Jehová Kadesh, el Señor que santifica. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, Éxodo 31:13, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Jehová Kadesh. Jehová Kadesh. Kadesh. Dios usa aquí su nombre Jehová Kadesh, queriendo decir que Dios Santo desea que nosotros también seamos santos, como Él es santo. Y Dios mismo, Él es santo. Y quiere hacernos santos. En 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Este lugar ha sido también santificado. Asimismo, nosotros tenemos que ser santificados como templos del Espíritu Santo. El Señor nos santifica. ¿Cuándo? ¿O cómo vemos esa santidad en nosotros? Cuando le buscamos, cuando le obedecemos, cuando nos humillamos, cuando cumplimos sus mandamientos, cuando le adoramos. ¿Cuándo más? Cuando proclamamos su nombre, Cuando proclamamos su nombre, cuando entramos en reposo, cuando decidimos separarnos para Él. Empieza ese proceso de santificación. Jehová Kadesh, el Señor que santifica. Amén. Jehová Maqué, el Señor castigará. Señor castigará. Ezequiel 7:9. Y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. El Señor castigará. El contexto en que este nombre se revela declara el gran desagrado de Dios por las abominaciones del pueblo. ¿Se acuerdan? Debido a que sus iniquidades, el Señor se revela como el Señor que castigará. Y determinó castigar al pueblo, castigar a la tierra.
que en realidad esto es un acto de amor por la humanidad, para encontrar y la manera de, en esos engranajes divinos, restablecer su diseño original. Porque el Señor, en Hechos 12, 6 y 10, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y en Hebreos 12, 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo quiero ser hijo. Somos hijos, ¿cierto? Amén. El Señor castigará. Y Él disciplina a sus hijos. Nosotros no somos bastardos, somos hijos. Jehová Nisi. Se reveló Jehová Nisi en la vida de Alicita. Amén. El Señor nuestro estandarte. Y los estandartes eran pequeñas banderas atadas a lanzas o astas puestas en alto como emblema del ejército o del comandante al que pertenecían. Amén. Y eran puntos de encuentro en tiempos de guerra, y el portador del estandarte representaba el punto fuerte del ejército. Yo no sabía nada de esto. Nuestro punto de encuentro es Jehová Nisi. Él es nuestro estandarte. Éxodo 17, 15 al 16. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Dijo: por cuanto la mano sobre el trono de Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y si miramos el contexto de este evento, fue la batalla que tuvo lugar entre Amalek y el nieto de Isaac e Israel. Entonces, Amalek representaba la inmoralidad y las obras de la carne. En Hebreos 12, 16, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Y este hecho nos da un tremendo ánimo, porque Dios dijo que lucharía contra las obras de la carne. Entonces, ¿qué pasa? Que estas aberraciones carnales acosaban al pueblo de generación en generación. Y si estudiamos detenidamente esta batalla, Josué fue elegido para ser el capitán de Israel, y él con los hombres escogidos para luchar contra Amalek. ¿Qué representaba Amalek? La abominación, la carnalidad, que espiritualmente representa la lujuria de la carne. Josué, que en el nombre hebreo Josué, Jesús, el Salvador. Entonces, para que Josué tuviera éxito, Moisés tenía que alzar sus manos mientras miraba la batalla desde el monte. Cuando Moisés alzaba las manos, prevalecía Israel. Y cuando bajaba las manos, Amalek prevalecía. Entonces, tenemos que entender lo importante que es para nosotros esta batalla y tener las manos levantadas, porque constantemente nosotros estamos luchando contra esa lujuria, contra esa inmoralidad, contra esas abominaciones, y si bajamos las manos, eso va a ganar. Entonces, levantemos nuestras manos, levantemos nuestro estandarte, que es el punto más fuerte, Jehová Nisi. Estudiamos Jehová Roy, hermoso. El Señor es nuestro pastor. Y nos vamos a detener en Salmos 23, el primer versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Entonces aquí el Señor es mi pastor y se revela Jehová Rohi. Tenemos los aspectos del ministerio del cuidado pastoral a sus ovejas, el cual también revela a Jehová Jireh, el proveedor, el que ve y provea por nuestras necesidades. Salmo 22, el segundo versículo, 23:2. En lugares delicados, de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí también está Jehová Shalom, que está ejemplificado en este versículo, Señor, no es el Señor de paz, que nos dice, venid aquí y descansemos un rato. Versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aquí vemos una faceta que sería Jehová Rofeca, que es el divino pastor, Jehová Rofeca. Nuestro Señor sana a sus ovejas en todas las áreas, en las físicas y en las emocionales. Aquí está, confortará mi alma. Entonces vemos, aquí estamos viendo facetas del pastor. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundarán aliento. Jehová Maquel, que lleva la vara también de la corrección. 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Jehová Nisi, el que va adelante dándonos la victoria. Ciertamente, versículo 6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el Shaddai, el que nos bendice con su abundancia, con la abundancia de su bondad. Entonces aquí se manifiesta el carácter polifacético de un pastor. Jehová Rohi, el Señor, es mi pastor. Y ya vamos a acabar. Jehová Rafa. ¿Sí hemos aprendido harto hoy? Uy, estos son muchos nombres. El Señor nuestro sanador. Y así como Jehová Rafa en este salmo se revela que es aquel que sana nuestras heridas, nuestras dolencias. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Entonces reclamamos diariamente esa sanidad en nuestra vida. Jehová Rafa, Jehová nuestro Señor, el sanador. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Aleluya. Josué 5:14-15. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces se reveló aquí a sí mismo por primera vez como el Señor de los ejércitos. Entonces es importante darnos cuenta como creyentes que en tiempos de desesperación podemos proclamar el nombre Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, que va delante de mí. Y no debemos temer. Y no temeremos, porque la victoria es De Dios. de Dios. ¿Y quién vive en mí? Cristo. Cristo el victorioso. Amén. Amén. Jehová Shalom. Ustedes saben que es Shalom. Paz. Paz. Rey de paz. Rey de paz, el Señor, Nuestra paz. nuestra paz. Jueces 6:24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, que significa Jehová es paz. Ezequiel 48:35. En derredor tendrán 18,000 cañas,
y el nombre de ciudad desde aquel día será Jehová Sama. ¿Es la única vez que aparece? Ah, no la pasé. Es la única vez que aparece así, Jehová Sama, en Ezequiel 48:35. Después aparece como Jehová Shammah, pero es que Dios está aquí. Entonces no importa en dónde estemos, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Jehová Sama. El Señor está aquí. Amén. Amén. Salmo 132, 13 al 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque lo he querido. Amamos tu presencia, oh Dios. Y ese lugar de Sión lo podemos encontrar en nuestro corazón, porque Él habita ahí. Y siempre que queramos ir, ahí Él está. Amén. Amén. Correremos hacia ti. Hoy lo cantamos, lo proclamamos. Y el último, por hoy, Jehová Tsidkenu, el Señor nuestra justicia. He aquí en Jeremías 23, 5, 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David rey nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová Tsidkenu, nuestra justicia, el Señor nuestra justicia. Tsidkenu. Eso, Tsidkenu. Tsidkenu. En lenguas lo podremos pronunciar correctamente. El contexto en que encontramos la revelación del Señor, nuestra justicia, Tsidkenu, es esta. En Jeremías 33, 16 se manifiesta también esta característica. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Entonces en estos dos pasajes tratan con las promesas de Dios para una generación que estaba lejos de Él, lejos de ser justa. Y debido a las iniquidades de Judá, Jerusalén iba a ser arrasada. Sin embargo, el Señor mira más allá de esa generación al tiempo de la última restauración de Jerusalén en la venida de Jesús, que es donde se aplicará esa justicia. ¿Listo? ¿Amén? Amén. ¿Es 33 qué? Perdón. Jeremías 33, 16. Conocemos a Jesús como nuestra justicia, poniendo nuestro pie firmemente en camino del justo. Mientras intentemos por su gracia enderezar las cosas del pasado y caminar cada día en integridad ante Dios y los hombres, encontraremos su justicia, que esa justicia será obrada también a través de nuestra vida. Entonces aquí también vemos que muchos de estos nombres también se revelan a través de nosotros mismos, de nuestra vida y en esa relación con Dios. Pongámonos en pie.